sus pensamientos no son como los nuestros, que sus caminos no son como los nuestros, que así como más altos están los cielos, así más altos son los pensamientos del Señor a comparación de los nuestros. Puede que nosotros muchas veces nos sintamos incapaces de poder atraer o cumplir una tarea que el Señor nos encomiende, pero Dios pone en sus planes que nosotros cumplamos estas cosas. Amén. Así que yo le agradezco a Dios porque sé que estaba en sus planes. Quiero leer en Mateo capítulo 13. Aleluya, gloria a Dios. Desde el versículo 53 al 58. Mateo capítulo 13, del versículo 53, gloria a Dios, al 58. Y ahí el hermano que está encargado del proyector va a estar proyectando los versículos bíblicos. Si usted siente, si no tiene la Biblia y quiere también leerlo, lo puede leer ahí en el proyector. Y también puede leerlo junto conmigo, que su voz se escuche, porque es palabra de Dios. Y ella es la que va a hablar, no voy a hablar yo, sino la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Dice así: Jesús en Nazaret. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amén, gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Dios traza un plan para cada uno de nosotros. Él tiene un propósito que Él se ha propuesto cumplir en cada una de nuestras vidas. Amén. Nosotros no vinimos a este mundo por casualidad. Escuchábamos el domingo pasado que realmente hubo algo de parte del Señor, un plan y un propósito, un destino por el cual el Señor, como dice en el texto del Salmo 139, dice que tu embrión vieron mis ojos. Es por eso que nosotros estamos acá en esta vida. Es porque el Señor realmente se lo propuso antes de que nuestra madre, que papá y mamá se enamoraran y nos tuvieran nosotros. Antes de esos planes estaban los planes de Dios. Por eso nosotros tenemos que entender que si estamos vivos es un milagro, que si estamos en este lugar, que si estamos respirando, como decía hoy Gaby, respiramos, vivimos, todo lo que respira alabe al Señor, y ese es el propósito por el cual Dios nos deja y nos sostiene en esta vida. ¿Cuántos lo creen? Para alabanza y gloria del Señor. Para eso nos creó el Señor. No nos creó con un propósito de cumplir solamente nuestros planes o nuestros intereses individuales, sino los intereses del reino del Señor. Amén, gloria a Dios. Así que quiero que leamos juntos el Salmo 139, gloria a Dios, el versículo 16, y lo vamos a leer en voz alta. Amén. Gloria a Dios. Y escucha bien lo que dice, Salmo 139 y versículo 16, dice así: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. ¿Entiende lo que dice la palabra de Dios? El Señor nos creó con un propósito. Dice que antes de que fuésemos concebidos, el Señor
ya había escrito todas las cosas que iban a hacer luego, sin faltar ninguna de ellas. Es por eso que hoy podemos decir que tenemos un propósito de parte del Señor. Y la vida es un milagro. Lo estábamos tratando los miércoles y creemos que la vida es un milagro. ¿Cuántos lo creen? ¿Saben cuántas veces Dios nos salvó y nos libró de la muerte? Quizás nunca sepamos todas las veces que Dios puso su mano para que nosotros no muramos, para que nosotros no tengamos algún problema grave o no nos ocurra un accidente. ¿Sabe todas las veces que el Señor cuidó de nuestra imprudencia y puso ángeles a nuestro alrededor para que seamos librados, para que tengamos vida y para que tengamos vida con un propósito? El Señor no nos libró y no nos permite tener vida simplemente para ser uno más que consume oxígeno, sino que nos dio un propósito en esta vida, y es alabar, y es cumplir el propósito del Señor, amén, que es predicar el Evangelio, que es alabar su nombre, que es exaltar el nombre del Señor, amén. Por eso digo que la vida es un milagro. ¿Cuántas veces nosotros vivimos una vida como cristianos como que la vida fuera algo que nos queremos ir rápido, ¿no es cierto? ¿A cuántos le pasó? ¿A cuántos le pasó que dicen, ay, sí, la vida, y me gustaría no existir, dicen algunos, ¿no es cierto? Pero hay un hermano en Filipenses 1, 21 al 24, que sintió por ahí lo mismo. Y vamos a estar leyéndolo. Gloria a Dios. En Filipenses 1, del 21 al 24. El apóstol Pablo, nada más y nada menos, decía esto: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El apóstol Pablo también tenía esa necesidad. Muchas veces me imagino que con todo lo que él vivió, con todo lo que él pasaba recién, haciendo esa punta de lanza para que nosotros hoy tengamos este evangelio tan publicado, tan conocido por las naciones, me imagino que él debe haber sido muchísimo trabajo, muchísimas tribulaciones, mucho más que las que nosotros podemos vivir. Ellos todavía ni siquiera tenían esta herramienta tan valiosa que la tenemos que siempre tener como algo muy poderoso, que es la Biblia. Ni siquiera ellos podían tener la bendición de tener la Biblia en sus manos. Sin embargo, ellos seguían adelante, ellos por la fe caminaban como viendo al invisible. Y el hermano en un momento sintió y dijo: sí, es cierto, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque realmente vivir es un milagro, pero morir en Cristo también es un milagro. ¿Cuántos lo creen? Ustedes saben, nosotros tenemos que saber que cuando nosotros llegue la hora de partir con el Señor y las puertas del cielo se abran, va a ser un milagro para nuestras vidas, porque nosotros no íbamos a tener entrada si no fuera porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros partamos al cielo, será mayor el milagro que vivir en esta tierra. Pero, dice el hermano, el apóstol Pablo, dice: pero me es necesario, a causa de la obra de Dios, seguir vivo. Y estar vivo significa actuar, accionar, vivir, que te corra sangre por las venas, como dijo Gaby, que sientas, que te apasiones, que actúes, que actives. Amén, gloria a Dios. Es el milagro que nosotros podemos hacer por Dios, amén. Él hace milagros por nosotros, pero Él espera un milagro que nosotros accionemos, que activemos, que le amemos, que le sirvamos, amén. En nuestras vidas pasamos etapas en donde creemos que Dios existe. ¿Sí? ¿Cuántos creen en esta tarde que Dios existe? En Santiago 2:19, que es el texto número 3,
Miren lo que dice. ¿Qué dice? Amén. Nosotros creemos que Dios existe, pero los demonios también creen que Dios existe. Lo que nos diferencia es que nosotros no tenemos que creer que Dios existe solamente, sino tenemos que creer lo que Dios dice de nosotros, creerle a Dios. Una frase tan hecha, pero es tan potente. No solo es creer, sino creerle a Dios. Si nosotros comenzamos a creerle a Dios, nuestra vida cambiará porque empezaremos a enfocarnos en el propósito de Dios para nuestras vidas. Los demonios también creen. Hay mucha gente afuera que cree en Dios, pero nosotros los que estamos acá tenemos la tarea de creerle a Dios. Y creerle a Dios significa entender lo que dice esta santa palabra de Dios para nuestras vidas. Entender que Dios nos hizo sus hijos y por ser sus hijos hay muchos beneficios que tenemos. ¿Cuántos lo creen y cuántos le agradecen por los beneficios de ser hijo de Dios? Pero también hay muchas obligaciones de las que no podemos desistir, de las que no podemos dejar de llevar a cabo. Hermano, la palabra del Señor nos habla y nos insta y nos exhorta para que nosotros cumplamos con las normas de la iglesia del Señor. Y muchas veces nosotros decimos, y yo siempre le digo a los jóvenes, hay muchas personas que dicen, Cristo no es religión, sino un estilo de vida. Y en realidad están diciendo Cristo, si lo pusiéramos como textual, si buscáramos el significado, están diciendo Cristo no es religión, Cristo no es religión, Cristo es religión. Porque en realidad la religión es un estilo de vida, es una norma, es una forma de vivir. Una religión es una forma de vivir, es algo que te traza, es un trazado para que sigas ciertas normas de conducta. Y un estilo de vida también es algo trazado para que sigas ciertas normas de conducta. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros cumplamos realmente con las normas que Él estableció para nosotros como hijos de Dios. Esos propósitos son los que deben importar en nuestra vida. Cada vez que nosotros, como cantaba Miguel, que me conmovía esa canción, cada vez que nosotros estamos atribulados, que estamos con una necesidad, realmente estamos en una prueba, no nos olvidemos de esa cruz, no nos olvidemos de esos latigazos, no nos olvidemos de esa corona de espinas, porque ahí está el propósito de nuestras vidas. Podamos estar angustiados, podamos pasar necesidad, pero el propósito de Dios para nuestras vidas no es lo que nos rodea, sino es aquel milagro aún más grande que vamos a vivir. No es esta tierra, sino es aquella tierra celestial que Dios fue a preparar para nosotros, y por eso se cumplió el plan redentor para nuestras vidas. En eso debemos enfocarnos cada día, hermano. Amén. Nunca una persona puede saber la exactitud del plan de Dios para tu vida, pero sí podemos saber lo que dice en Jeremías 29:11. Nunca una persona puede saber el plan de Dios con exactitud para su vida, pero sí podemos saber, ¿qué dice ahí? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Ese es el pensamiento del Señor. Quizás nosotros no entendemos, no podamos entender, porque como dije hoy, como más altos son los pensamientos, como tan altos están los cielos, así tan altos son los pensamientos de Dios. Y por ahí nosotros no podemos entender todo lo que Dios quiere para nuestra vida. Nosotros por ahí hoy nos encontramos en un lugar donde decimos, este es el propósito de Dios, que yo esté haciendo esto, y nos comienza a venir algo tan terrible, que es lo que pasó en Nazaret, esa incredulidad a nuestras vidas. Comienza a tocar la puerta y nos empezamos a preguntar, ¿acaso es esto? Porque no nos conformamos, porque decimos, yo estoy cantando, pero yo no quiero cantar en la iglesia, yo quiero cantar, Dios me llamó, que me dijo que me iba a poner a cantar en las naciones, pero el
dicen esta tarde y me dicen esta tarde, si Dios te dijo que hagas esto en este día, lo tenemos que hacer. Tenemos que con fe cumplir la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas, porque la palabra de Dios dice que en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hay muchos hermanos que dudan. Gloria a Dios, que el Señor nos ayude para no dudar. Amén. Si hay algo que Dios si hay algo que Dios dispuso a hacer en tu vida, ciertamente lo hará. ¿Cuántos lo creen? Algo Dios dispuso a hacer con tu vida, Él ciertamente lo hará. Así tenga que abrir el mar en dos, así tenga que hacer dar a luz a una mujer de 80 años, así tenga que parar el sol, así tenga que brotar agua de una roca, Él lo va a hacer. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se gozan por esto? Viene el propósito de Dios a nuestras vidas y lo va a hacer. Pero sabe, como leíamos en este pasaje, que es en el que me quiero centrar, dice que algo hay que parar el propósito y los planes de Dios. Él estaba en su tierra, Él estaba en su casa, Él venía de hacer milagros, Él había estado paseando por todos los lugares cercanos y había hecho grandes milagros, había sanado a enfermos, había levantado a muertos, había dado vista a los ciegos. Y cuando llegó a su casa, dice la palabra de Dios y nos dice que no pudo hacer más milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿De quiénes era la incredulidad? De aquellos que conocían a Jesús, de su familia, de aquellos que lo vieron, los más cercanos. El Señor nos habla a nosotros y nos dice, si no cumplí mi propósito en tu vida todavía, es porque hay incredulidad en tu corazón, porque no me crees todavía. El Señor realmente nos habla y nos muestra que hay algo que para la mano, y es la mano del Señor es la incredulidad. Es la incredulidad. Que la incredulidad es el antónimo de la fe. Quiere decir que es lo contrario a la fe. ¿Y cuántos saben que sin fe es imposible agradar a Dios? Y que el que se acerca a Dios debe creer que le hay. O sea, está sumado. No solo creer, no solo tener fe, como se puede tener a cualquier otra cosa, sino realmente creerle a Dios. Creer en su todo a Dios. Amén. La incredulidad es el antónimo de la fe. Es lo contrario. Amén. Gloria a Dios. Realmente nosotros podemos decir, no, yo no tengo incredulidad. Pero la incredulidad se manifiesta cuando viene el desánimo, cuando hay ociosidad, cuando hay pereza, hay incredulidad. Porque la palabra de Dios nos habla, nos dice que el Señor nos pone a nosotros tanto el querer como el hacer. Él es el que provoca eso en nosotros. Cuando Dios no está en nosotros, no queremos y no hacemos. Y eso no está bien. Por eso hoy quiero hablarte acerca de esto, de decirle a la incredulidad fuera en el nombre de Jesús. Y esta incredulidad también se asimila o se asemeja a lo que es la duda. Y la duda es vacilar entre dos opciones contradictorias, no estar seguro, vacilación e indecisión ante varias posibilidades. ¿Cuántos de nosotros en el camino del Señor no hemos dudado? ¿No es cierto? Muchos dudamos, porque tenemos muchas posibilidades, ¿no? Cuando empezamos con el camino del Señor, como hoy se refería a mi hermano Diego, que yo lo bendigo, me encanta como el empuje que tiene el hermano. Él está en esa gana de hacer todo. Yo lo veo todavía de la campaña, él era el sonidista, era el plomo, ¿no? Plomo no por no entendés, ¿no? Era el que llevaba los baffles, era el que acomodaba la silla, era el que hablaba con el que se acercaba nuevo. Realmente, cuando nosotros no tenemos incredulidad, nuestra fe está intacta, no hay
hay duda de que Dios puede usarnos, de que Dios nos amó y que nos puso con un propósito en esta vida, no tenemos duda, no se nos presentan dudas, hacemos lo que está a nuestra mano, como dice Eclesiastés, como nos aconseja Eclesiastés, lo que está a tu mano, hazlo con alegría, y eso se manifiesta cuando nosotros tenemos esa fe en el Señor que está intacta, y cuando no vino la duda en nuestra vida, pero cuando viene la duda comenzamos a decir, ¿tengo que hacer yo esto o lo tiene que hacer el pastor? O esto lo tiene que hacer Gaby, o esto lo tiene que hacer la maestra de escuela dominical. Que el Señor nos ayude para que esa duda no se centre en nuestras vidas y nosotros podamos activar realmente esa fe que agrada al Señor. Amén. Y hablando de la fe, hay una de las personas que más me ha impactado en estos tiempos que estamos estudiando con los hermanos Hebreos capítulo 11, y es la vida de Moisés. Aleluya. Le doy gracias al Señor porque este varón de Dios estuvo vacilando en su llamamiento, pero por esa vacilación el Señor nos ha dejado una enseñanza. El Señor nos da una enseñanza y nos dice que aún que tuvimos dudas, que aunque a nuestro principio fue medio, fue livianito, pero el Señor nos da una oportunidad para que volvamos a empezar y nos agarremos fuerte del llamado que Dios nos dio, porque Moisés, a pesar de que vaciló en un inicio, después fue contado entre los grandes hombres de la fe en Hebreos capítulo 11. Por eso yo quiero que leamos cuando Dios llama a Moisés. Gloria a Dios. En Éxodo 3, llamamiento de Moisés. Miren si no nos sentimos identificados. Dios te dice, hay un propósito en tu vida. Ajá. Sí, quiero que participes y que hagas el té para las maestras de la escuela dominical. Así ellas no salen de la clase para preparar el té. ¿Usted sabía que las maestras tienen que salir de la clase para preparar el té? Porque no hay nadie que lo prepare. ¿Lo sabía? Y que también hay que por ahí contratar a alguien para que corte el pasto porque no hay nadie que corte el pasto. ¿Lo sabía? Acá el Señor te dice, este es tu llamamiento. Entonces Moisés le dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y después el Señor le sigue hablando. Y miren lo que le contesta otra vez Moisés. Escuche esto. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán que no te ha parecido Jehová, no te ha parecido Jehová. Entonces dijo Moisés en el versículo, ya es el versículo 10, dice, a Jehová el Señor. Miren lo que dijo, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y sigue y dice, y él dijo, ay Señor, y este es el versículo 13, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Y saben, este hombre que vaciló es aquel que por su mano vinieron todas las plagas en Egipto, por su mano realmente se abrió el mar, por su mano Egipto salió, por su mano Israel salió de Egipto, y por la mano de Moisés llegaron a la tierra prometida. Él no llegó, él no pudo, porque hubo cosas que pasaron con Moisés. Pero llegaron a la tierra prometida, se cumplió un plan majestuoso. ¿Sabe que si Moisés no se hubiera animado a cumplir el propósito de Dios, nosotros hoy no estaríamos acá? ¿Usted lo sabe? ¿Lo entiende? Vos, hermano mío, ¿entendés que no es algo egoísta? ¿Entendés que el llamado que el Señor te hace no es para mostrarte, para lucirte, para levantar tu vida, sino que es para levantar a todo el cuerpo de Cristo que va unido por todas las coyunturas? Que cuando nosotros asistimos al llamado del Señor, no solamente somos bendecidos nosotros, sino que somos bendecidos todo el cuerpo de Cristo. Y que cuando nosotros no asistimos al llamado del Señor, no solo somos perjudicados nosotros, sino que perjudicamos al cuerpo de Cristo. ¿Lo entendés? ¿Lo entendemos, hermano?
No sé cuál es tu llamado. Vos lo sabés. Quizás Dios te llamó al grupo de oración, quizás Dios te llamó, no sé, a la alabanza, a tocar la guitarra, a limpiar. Dios puso un llamado en tu vida. Pero una vez más, el Señor nos da una oportunidad. Como decía el hermano Alfonso, cuando participó y cuando nos contaba acerca de esta familia que se apartó del llamado del Señor, que habían sido llamados y que dejaron ese llamado del Señor y tuvieron un final impresionante, impactante lo que contaba el hermano. Pero cuando Dios hace un llamado en nuestras vidas, nosotros tenemos que cumplirlos. Amén. Y tenemos la posibilidad, como Jehová le dijo a Moisés, Jehová en un momento cuando Moisés ponía todas estas trabas y ponía todas estas excusas, dice la palabra de Dios en Éxodo que Jehová se enojó con Moisés y le dijo, no soy yo el que le da la capacidad a las personas de hablar o el que se las quita, no soy yo. Si Dios te dio capacidades es porque quiere que las uses. Y no, y muchos decimos, no, yo no soy para eso. Como dijo Moisés, manda a otro, Señor, dijo. Ay, te ruego, manda al que debes enviar. Miren, fíjense, Moisés mandándolo a Dios. Moisés le decía a Dios cómo tenía que hacer. Nosotros estamos en esa situación. Dígame, hermano, usted se planteó cuando Dios te manda a hacer algo. Vos le decís, no, que vaya. No, pero si van ellos. ¿Le estás diciendo eso al Señor? Hay un propósito que Dios quiere cumplir en tu vida, pero no se va a cumplir si hay incredulidad todavía en tu corazón. Jesús, como Dios y el Espíritu Santo, en la gran misericordia que nos ha dado, nos ministra una nueva oportunidad. Hoy está pasando nuevamente por aquí. ¿Cuánto lo creen? Jesús ha entrado a este lugar y a esta casa y a nuestras vidas una vez más. Y nosotros que antes no éramos su pueblo, hemos venido a ser su pueblo. Y que antes no pertenecía a nuestra tierra, a las tierras bendecidas por la planta del pie del Señor, hoy sí nuestra tierra es una tierra bendecida por el pie de nuestro Dios. Amén. Su tierra hoy es este lugar. Su gente cercana, el que lo conoce, somos todos nosotros. ¿Acaso Dios podrá hacer milagros esta tarde? ¿Habrá el corazón mano de incredulidad, como dicen Hebreos, que impida que la mano de Dios se mueva? ¿Acaso hay duda de lo que estás viviendo en el Señor? ¿De tu tiempo en el Señor? ¿Estás dudando en esta tarde de lo que Dios te puso a hacer? ¿O estás, porque la duda también hace eso, nos paraliza? ¿Estás sin hacer nada? ¿Estás sin hacer nada para el Señor? Para quien te creó con un propósito, ¿estás sin hacer nada? ¿Estás cómodo? Engordando y engordando y engordando para después no levantarte más, porque el que engorda, después llega un momento que no puede caminar. ¿Estás dando a los demás lo que Dios te dio a tu vida? Que el Señor nos ayude, amén. Dice que Él nos dio la capacidad cuando Él se enoja con Moisés, le dice, no temas, porque todo lo que yo te digo vas a ir y vas a decir, y todo a donde yo te mande vas a ir. Y eso es lo que te dice el Señor y me dice el Señor a mi vida, para poder desalojar toda duda y toda incredulidad de nuestra mente, de nuestro corazón en esta tarde. Yo quiero que levantes tus manos, que te pongas en oración en este momento y le pidas al Señor, Señor, saca la incredulidad. Señor, tú conoces que en esa oración yo dudé, Señor, dudé de la sanidad, dudé del milagro, dudé del llamado, del plan con mi vida, te puse excusas, dije esto, dije el otro. Tú conoces, Señor amado, tú conoces, Señor amado, mi corazón, mi interior. Señor, si eres tú, Señor, el que me formó en el vientre de mi madre, y aún antes de estar en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos. Señor, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? No puedo esconderme. Tú sabes
se enciende una luz para ponerla debajo de un mueble, de una silla. El Señor encendió una luz en tu vida para que alumbres. Aleluya, gloria a Dios. Te alabo, Señor Jesús. Te doy gracias por tu palabra, Señor amado, porque sé que es viva y eficaz. Señor amado, que sé que es más cortante que espada de doble filo, Señor, porque a mí me tocó, a mí me desafió. Oh, Señor amado, te doy gracias, Señor, porque de ti viene el querer y el hacer, Señor. De ti viene la fortaleza, de ti viene la gana de servir, el entendimiento, Padre Santo. Te doy gracias por todos los hermanos que en este 2014 hemos visto que se han empezado a despertar, Señor, porque tú estás moviendo el cuerpo de Cristo. Señor, te doy gracias por tu siervo Apolinario, por tu sierva Lidia, que nos han dejado, Señor amado, un legado, Señor amado, para que nosotros sirvamos con fervor, sirvamos con amor, Señor amado, y que todo lo que esté en nuestro alcance, en nuestra posibilidad, podamos servir al Señor. Oh, Jesús amado, bendecimos, Señor, este 2014 y declaramos un año de servicio, un año donde el propósito de Dios se cumple para esta iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Qué palabra que hemos recibido de parte de Dios. Está en nosotros el poner manos a la obra.